Hola, buenas a todos, bienvenidos una vez más a Vivo con Artritis. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero que muchas veces evitamos, la sexualidad y la intimidad cuando se vive con artritis reumatoide. Si tienes artritis reumatoide, sabes que esta enfermedad no solo afecta a las articulaciones, sino también el estado de ánimo, la confianza en uno mismo y por supuesto las relaciones de pareja. ¿Pero significa esto que tenemos que renunciar a una vida íntima y sexual plena? Para nada. Hoy vamos a hablar abiertamente sobre los desafíos, los miedos y sobre todo las soluciones para seguir disfrutando de la sexualidad sin que la artritis sea un obstáculo. Quédate hasta el final porque compartiré estrategias prácticas, consejos y posturas adaptadas que pueden hacer una gran diferencia. ¿Empezamos? Antes que nada hay que entender que la artritis no solo provoca dolor físico, sino que también tiene un impacto emocional y psicológico en nuestra vida sexual. Lo primero que hay que entender es que la artritis no solo provoca dolor físico, sino que también tiene un impacto emocional y psicológico en nuestra vida sexual. El dolor y la rigidez limitan el movimiento, porque si tienes hinchazón en las articulaciones, ciertas posturas pueden resultar incómodas o incluso dolorosas. La rigidez matutina hace que el cuerpo tarde más en responder, lo que puede afectar la espontaneidad. La fatiga reduce la energía y el deseo, así que muchas veces la simple idea de tener relaciones después de un día difícil nos agota mentalmente. La fatiga también puede hacer que evitemos el contacto físico, lo que afecta a la conexión emocional con nuestra pareja. También tiene un impacto en la autoestima y la autopercepción. Los cambios en el cuerpo, como la deformidad en las manos o los pies, pueden hacer que nos sintamos menos atractivos o inseguros. Y es que muchas personas con artritis reumatoide experimentan ansiedad o depresión, lo que también puede influir en el deseo sexual. Los tratamientos también tienen unos efectos secundarios, y es que algunos fármacos pueden afectar la libido, la lubricación o la capacidad de respuesta sexual. Los corticoides pueden causar cambios de humor y retención de líquidos afectando la autoconfianza. Así que ahora que entendemos los desafíos, vamos a hablar de soluciones reales y prácticas. Pero antes de continuar con más consejos, tómate unos segundos para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí hablamos de artritis de manera sincera, con experiencias reales y consejos que pueden ayudarte en el día a día. Pero tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Llegados aquí, vamos a ver algunas estrategias que pueden ayudarte a disfrutar de la intimidad sin que la artritis sea un obstáculo. La base de todo es la comunicación. Si hay algo que puede salvar la vida íntima de una pareja, es la comunicación. Habla con tu pareja sobre lo que sientes, lo que te duele y sobre todo lo que necesitas. No tengas miedo de decir, hoy no puedo con esto, pero podemos probar algo diferente. Explica cómo te sientes sin vergüenza. Si la otra persona no sabe lo que te pasa, no va a poder ayudarte. También es importante elegir el momento adecuado. Si las mañanas son difíciles, también puedes probar por la tarde o después de un baño caliente. Quizás después de la siesta es el momento idóneo para tener una relación sexual. No esperes a estar agotado al final del día. A veces planificar el momento puede hacer la diferencia. Explora también nuevas formas de placer. El sexo no es solo penetración. Hay muchas maneras de mantener la conexión y el placer sin forzar el cuerpo. Los masajes con aceites relajantes para aliviar la rigidez, los juegos previos más largos para preparar el cuerpo, el uso de juguetes sexuales para reducir el esfuerzo físico, las caricias y la exploración sin prisa, enfocándose en el placer en lugar de la performance. Intenta buscar posturas más cómodas para reducir el dolor. Si ciertos movimientos te generan dolor, es momento de atar las posturas. Se puede probar la llamada posición de cuchara de lado que permite el contacto sin ejercer presión en las articulaciones. Encima pero apoyado, si la penetración es difícil, usa cojines o soportes que te puedan ayudar. De espaldas con apoyo, puedes recostarte con la espalda bien apoyada para evitar el cansancio en las rodillas y las caderas. Y además usa calor antes y después. Aplicar el calor en las articulaciones antes del contacto puede ayudar a reducir la rigidez y el dolor. Un baño caliente, una manta térmica o una bolsa de agua caliente pueden ser tus aliados. No olvidemos nunca el apoyo profesional. Si sientes que la artritis ha afectado tu vida sexual al punto de evitar la intimidad, puedes hablar con un especialista en terapia sexual o un médico de confianza que puede marcar la diferencia. Si has llegado al punto donde simplemente no tienes ganas de tener intimidad,
no te preocupes, es algo normal. Aquí hay algunas ideas para revivar esa chispa. Reconéctate contigo mismo. Muchas veces la artritis nos desconecta de nuestro propio cuerpo. Practica el autocuidado, usa ropa que te haga sentir bien y sobre todo recuerda que sigues siendo una persona deseable. Experimenta sin miedo. A veces probar cosas nuevas puede ser el empujón que necesitas. Cambia la rutina, usa un nuevo perfume, prueba un ambiente diferente, porque pequeños cambios pueden hacer esa gran diferencia. Vivir con artritis no significa el fin de la vida sexual, solo significa que hay que adaptarse y encontrar nueva forma de disfrutarla. La clave, como siempre, está en la comunicación, la paciencia y la creatividad. Tu cuerpo sigue siendo tuyo y merece placer y conexión. Si algo no funciona, prueba otra cosa. No hay reglas fijas, solo lo que te funcione bien a ti. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo porque nada más satisfactorio para mí que esta información le sea útil a la gente. Déjame en los comentarios qué estrategias has probado y qué te ha funcionado mejor. Seguro que podemos aprender unos de otros en esta comunidad. Muchas gracias por estar ahí, por compartir este espacio y por demostrar que aunque tenemos artritis, seguimos viviendo con plenitud. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.